En las tierras mixtecas o mixtecas existe un ser mítico y misterioso que en ocasiones adopta, según la gente de antaño, múltiples formas. A veces una mujer vestida de blanco, hermosa y seductora. En otras se aparece con la forma de un hombre elegante y otras tantas en forma de un animal conocido como nahual. Según las leyendas mixtecas, este ser es un espíritu del monte, protector de la naturaleza y a quien se le debe respeto. Es común que cuando una persona se dirige al monte, se deba pedir autorización para estar ahí, enterrar fruta y brindar con él para que no se moleste por la presencia extraña en su territorio. Aquellos quienes ignoren estas advertencias traerán graves consecuencias, desde pesadillas, mal de ojo, enfermedades e incluso la muerte. Una leyenda o un mito. Nadie lo sabe con certeza, pero es algo que forma parte de las tradiciones de las tierras mixtecas. Y yo soy el documentalista, y esto es la leyenda del Tabayuco. Cuenta una de tantas historias que hace muchos años en un pueblito de México nació Juanito, un niño producto de un matrimonio disfuncional, un embarazo no deseado que jamás fue bien recibido por el padre, quien maltrataba a su esposa y siempre gastaba el dinero en alcohol y apuestas. Juanito jamás fue bautizado, registrado o reportado ante las autoridades. Él era simplemente un niño que andaba por ahí, sin atención de su padre y solo bajo el cuidado de su madre, la única persona en todo el mundo que realmente lo amaba. El tiempo pasó. Los abusos del padre eran cada vez más frecuentes. Bastaba cualquier motivo para desenfundar el cinto y comenzar a golpear al pobre chico de 10 años. Su madre nada podía hacer. Por aquellos tiempos era mal visto que una mujer se interpusiera entre las decisiones de su esposo. De alguna manera Juanito se las arregló para no guardar sentimientos de odio hacia su padre, pero sabía que ya no quería estar ahí. No podía soportar más los golpes e insultos de aquel malvado hombre con el que vivía. Así es que tomó una decisión. Tomó algunas de sus cosas y, durante la madrugada, escapó de casa de manera silenciosa. Mientras más se alejaba de su vivienda, más rápido comenzaba a ir. Llegó el punto en el que se encontraba corriendo, temeroso, pero decidido a no volver jamás a aquel aterrador lugar. Caminó durante toda la noche por el monte. No quiso tomar los caminos, porque seguramente alguien lo reconocería y daría aviso de su paradero. Así es que se internó en el monte, con la esperanza de encontrar algún lugar o pequeño pueblo al cual llegar. Fue así que Juanito, durante 2 largos y agotadores días, caminó por el monte, sin rumbo, hacia lo desconocido. Finalmente, estando en la cima de un cerro, logró ver una enorme hacienda. Sus paredes eran altas. Dentro había árboles frutales, ganado y una casa hermosa. Lo más extraño de todo era que la hacienda estaba en medio de la nada. Se dirigió de inmediato al sitio. Cuando llegó, quedó sorprendido por la majestuosa entrada de aquella hacienda.
Las puertas eran fuertes e imponentes, con un par de cerraduras de lo que a Juanito le pareció eran de oro. Tocó las puertas y luego de unos segundos, un hombre vestido de negro y de avanzada edad le abrió las puertas. Lo invitó a entrar. Juanito, asustado, ingresó en la misteriosa hacienda sin saber que el hombre quien le había abierto la puerta no era una persona cualquiera, sino un espíritu, conocido como el Señor del Monte, o como le llaman en la Costa Chica, en el estado de Guerrero, el Tabayuco. ¿Qué hace un niño tan pequeño y solo en medio del monte?, preguntó el hombre. Señor, llevo ya 2 días sin probar alimento. He bebido poca agua y quisiera saber si usted pudiera darme algo para comer. Puedo hacerlo, pero ¿dónde están tus padres? ¿Por qué estás solo? He huido de casa. Mi padre no me quiere y mi madre no puede defenderme. Ya no quiero estar ahí y me escapé. El Tabayuco vio en Juanito una buena oportunidad, pues resultaba que ya comenzaba a sentirse cansado y débil por la edad. Además, nunca tuvo hijos. Así es que estaba buscando un heredero para sus riquezas. Fue así que adoptó al pequeño Juanito para que comenzara a cuidar a sus animales y sus terrenos. Puedo ayudarte, pero bajo ciertas condiciones. Deberás llamarme padre, obedecerme en todo y lo más importante, a partir de ahora no podrás cortarte el pelo, las uñas, ni bañarte hasta que yo te lo diga. A aquel niño de 10 años le pareció muy extraña la propuesta del hombre, pero hubo algo que le hizo confiar en él. Así es que aceptó. Pasaron 20 años, viviendo alejado de aquel pueblito, de su padre y de los maltratos. Juanito se había convertido en un hombre fuerte, alto y sano, pero sucio, feo y con el pelo más horrible que un hombre pudiera tener. Un día, mientras cenaba con su padre, se percató de que algo extraño había en la mirada del viejo hombre y después de un rato de silencio, le dijo: Juan, prepara los caballos. Mañana iremos a primera hora al pueblo para comprar algunas cosas y buscarte una esposa. Juan hizo lo que padre le pidió. Alistó los animales y dejó todo listo para la mañana siguiente. Llegaron al mediodía, ataron a los animales cerca de la entrada del pueblo. Pero cuando Juan se disponía a cargar con los costales para las compras, su padre lo detuvo y le dijo: Esta vez haré las compras yo solo. Tú, ve y date una vuelta por el pueblo. Encuentra una mujer que te guste y luego iremos a pedir su mano. Y así fue. Mientras su padre hacía las compras, él iba por el pueblo mirando a todas las mujeres. La gente también lo miraba a él. Y cómo no, si nunca se había bañado, tenía largas las uñas y el pelo todo sucio. Además, olía terrible. Por aquel entonces, era normal que un padre fuera con su hijo a pedir la mano de la mujer con la que quisiera casarse, pero a cambio debía ofrecer al padre de la novia y a su familia algo a cambio. Normalmente dinero o ganado, a veces incluso tierras. Finalmente Juan pudo encontrar a una mujer que le gustara. Fue con su padre y le dijo. Luego fueron de inmediato a la casa de la muchacha que Juan había elegido, pero las condiciones de Juan no eran las mejores. Su aspecto, tras no haberse bañado durante 20 años, era horrible. La familia de la muchacha se burló de Juan. ¿Cómo iban a permitir que su hija se casara con tal abominación? La familia entonces se negó, sin siquiera escuchar lo que el padre de Juan tenía para ofrecerles. Juan escogió a una segunda mujer. Esta vez era la hija del herrero. Sin embargo, ella también se negó,
burlándose de su físico y de su olor, diciendo que jamás se casaría con esa cosa horrenda. Y fue así que, una tras otra mujer, despreciaron a Juan por su aspecto. Hasta que, cansado de tantos rechazos, le dijo a su padre: «Vámonos de aquí. Ninguna mujer me quiere. Soy un monstruo. Jamás podré tener una esposa ni hijos». Padre se quedó mirándolo un rato y le rogó por un último intento. Dijo: «Vayamos a buscar a otra mujer. Esta será la última. Te prometo que si nos vuelven a rechazar, nos iremos a casa y nos olvidaremos de todo esto». Anduvieron caminando un rato, esta vez por las orillas del pueblo. De pronto, Juan se fijó en una mujer que estaba lavando ropa en el río y le dijo a su padre que ella sería la última que elegiría. De inmediato, fueron a la casa de la chica para pedir su mano. La familia entera se reunió. Eran una familia pobre, pero de buen corazón. El tabayuco empezó a discutir los detalles y mientras esto ocurría, la mujer se le quedó viendo a Juan y vio que detrás de toda aquella bola de pelos y harapos sucios, en realidad, había un buen hombre. La chica interrumpió la plática de los hombres y dijo: «Acepto». Juan no podía creerlo. Finalmente había alguien dispuesta a aceptarlo tal y como era. El padre de Juan propuso un día para la boda. Se marcharon y al día siguiente la familia de la novia recibió muchos animales: venados, vacas, caballos, mulas, pero también un par de enormes cofres llenos de monedas de oro y joyas hermosas. El tabayuco le dijo a Juan: «Hijo, el momento ha llegado. He mandado traer un sastre para que hagan tu nueva ropa, un peluquero para que te corte el pelo y una enfermera que cortará tus uñas y limará los callos de tus manos. Pero ahora debes ir a bañarte. No salgas hasta que toda esa suciedad se haya borrado de tu cuerpo». El día de la boda, Juan y su padre llegaron en un gran carruaje, jalado por 4 hermosos corceles. Pararon en la entrada de la iglesia y el primero en bajar fue el padre de Juan, el tabayuco. La gente de todo el pueblo se reunió para ver al monstruo bajar del carruaje. Todas las chicas que lo habían rechazado estaban ahí, esperando ver a la novia casándose con la bestia para burlarse y cuchichear al respecto. El tabayuco vio esto y solo les lanzó una mirada extraña junto con una sonrisa disimulada. De pronto, un hombre que parecía acompañar al tabayuco apareció y dijo: «Con ustedes, Juan Carlos Fornatene de la Cruz». La gente esperaba atenta para ver bajar al horrendo novio, pero lo que vieron salir de aquel carruaje los dejó atónitos. Un hombre alto, fornido, bien parecido, vestido elegantemente con un traje negro, zapatos lustrados y accesorios de oro, bajó del carruaje luciendo el porte más varonil e imponente que jamás nadie en aquel pueblucho hubiese visto jamás. Ahí no había ningún monstruo, sino todo lo contrario. Un hombre de nariz afilada, grandes ojos y mirada profunda, manos fuertes pero limpias, luciendo un corte de pelo semiquebrado y sedoso de un negro espectacular. «¡Un príncipe!», gritó alguna mujer entre la multitud. «¡Un conde!», dijo otra con cara sorprendida. «¡Un duque!», «un caballero!», «un lord!», un montón de títulos de todo, pero menos un monstruo.
Se dice que después de la boda, todas las mujeres que rechazaron a Juan murieron de tristeza, coraje o impotencia. Algunas se suicidaron, otras se volvieron locas. Juan finalmente pudo tener esposa y hasta engendrar hijos. Con respecto al tabayuco, no se le volvió a ver jamás después de aquello, pero se dice que el espíritu del viejo aún deambula por el monte, protegiendo a la naturaleza y a aquellas personas de buen corazón que lo necesiten. Un agradecimiento especial a Eusebio, que fue quien me contó esta historia. Recuerda, si tienes una historia que contar, puedes enviármela a mi correo, el.docu.mentalista@gmail.com. Y yo soy el documentalista. Y esto fue La leyenda del tabayuco. Mi libro, El Vademecum del terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del terror.